Muy buenos días con todos. Agradeciendo la presentación. Y bueno, tomo con honor pues este rol de hoy día que me ha tocado de ser moderador, presentando a nuestro primer gran ponente magistral, el maestro Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca, que viene del país de Chile. La institución que representa el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, Canadá. La modalidad de participación, resultados o producto de investigación. En cuanto al tema, introducción a la filosofía latinoamericana. Vamos a tener el honor de escuchar a nuestro ponente, que tiene estudios realizados como licenciado, ¿no? Licenciado de la Facultad de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. A la vez magíster en educación de la Universidad de la República de Chile, y su desempeño laboral, profesor de filosofía, actualmente retirado, pero suponemos pues que el doctor tiene experiencia y va a seguir enseñando en todos los contextos, como lo está demostrando ahora, y también esa parte de investigador independiente. Tenemos ese honor de presentarlo, de tenerlo acá, y ruego aplausos para nuestro ponente. Entonces damos la bienvenida y tomamos el uso de la palabra. Bueno, rogamos que pueda compartir su diapositiva. ¿Estamos bien? Sí, por favor. Ya, excelente. Entonces, muy bueno, voy a comentar, disculpen los inconvenientes. A veces la tecnología lo pilla uno y lo sobrepasa. Quisiera comenzar primero que nada saludando a todos los que están presentes en sala, también de manera especial a las personas que se van a conectar y que van a ver después este congreso. Quisiera también saludar de manera muy especial a todas las personas que participan en esta extraordinaria iniciativa, que es este primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKGEM 2024. A las personas que están en la organización, a los patrocinadores, a la parte técnica que colabora en esto, y en fin, a todas las personas que han hecho posible esta tremenda instancia, que por supuesto muchísimo valoramos y en la que con todo gusto compartiremos otra vez si es necesario colaborar, si nos solicitan la colaboración, pues bien, con todo gusto también estaremos participando porque valoramos esta instancia. Un saludo y un agradecimiento muy especial a mi amiga Elizabeth Rojas Maita, que me ha invitado a participar. Yo voy a, primero que nada, contarles que pertenezco al Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, una investigación sin fines de lucro que, al igual que ustedes, también participa haciendo filosofía, destacando a personalidades que investigan en el área de la ciencia, de las humanidades, del arte también, y comparto con ustedes nuestro grupo de YouTube, nuestro sitio web. Si nos quieren contactar, si quieren participar con nosotros, les dejamos abierta la invitación, están las puertas abiertas, recibimos todo tipo de personas que quieran colaborar, y también en nuestro canal de YouTube encontrarán una cantidad de videos de otras personas que han expuesto con nosotros de diversos temas, y se pueden enriquecer viendo este trabajo que hemos estado haciendo, porque siento que con este congreso también somos de alguna manera instituciones hermanas que trabajamos desde fuera de la universidad de manera independiente, pero con un mismo interés, preocuparnos de la cultura, de las artes, de la filosofía, de la ciencia, etc. El tema que yo les voy a presentar hoy día se llama Introducción a la Filosofía Latinoamericana. Le pido por favor a nuestro moderador que me indique cuando estemos cerca de la hora, porque mi presentación es un poco larga y tal vez me demore más de la media hora, entonces le pido que tenga un poquito de paciencia, pero que me avise antes para cortar cuando sea el momento. Sin embargo, esta introducción a la filosofía latinoamericana puede ser un poquito ostentoso el título, pues lo que voy a presentar no es un trabajo terminado, sino es parte de un trabajo mucho mayor que estoy haciendo, y esto va a ser solamente a nivel informativo, un poco para compartir con ustedes lo que estoy haciendo, pero también para entusiasmarlos con que den una miradita a la filosofía latinoamericana, con lo mucho que nos puede enseñar, con lo mucho que tiene para compartir con nosotros, y tan importante es para nosotros los que somos habitantes de este
de este continente que se llamamos América. Cuando uno habla de que hace filosofía latinoamericana, por lo general la gente pregunta, ¿y qué es eso de filosofía latinoamericana? La gente pregunta, ¿se trata de otra filosofía? Y si es así, ¿para qué otra? ¿Acaso la que hay ya no sirve? Pregunta, si eso es lo que uno se encuentra con filosofía latinoamericana. Entonces, para intentar aclarar esa y otras preguntas, voy a presentar hoy día este pequeño itinerario que va a ser nuestra carta de navegación, que indica por dónde voy a llevar mi presentación. Primero les voy a presentar a ustedes una imagen de la filosofía, la imagen que nosotros tenemos en mente cuando hablamos de filosofía, que está generalmente relacionada con la filosofía griega. Pero mi idea es mostrarles que la filosofía es mucho más que la filosofía griega. Y vamos a preguntarnos también por la posibilidad de una filosofía americanista. Y luego también hablaremos de una necesidad que tenemos los países, los habitantes de América, de tener nuestro propio, una filosofía nuestra. A mí no me gusta el término de latinoamericano. Latino no me gusta porque nosotros no tenemos, de ahí viene efectivamente a lo latino. Entonces, yo hablo de filosofía americanista, pero por respeto a las personas de las cuales he tomado algunas ideas, algunas citas, algunas referencias, voy a usar también indistintamente el término latinoamericano, por respeto a otros quienes han expuesto, pero yo prefiero hablar de filosofía americanista. Entonces, veamos esto de la imagen de la filosofía como la filosofía griega, y vamos también a poner en mesa esta idea de un científico, de un investigador inglés, Vernet, quien habló de que la filosofía es producto de ese genio griego que hizo que este pueblo especial inventara la filosofía. Cuando uno habla de filosofía, decía recién, a uno se le vienen a la mente tal vez nombres como Sócrates, como Platón o como Aristóteles. Tal vez también para llegar a su mente la imagen el nombre de un señor llamado Tales de Miletos, tal vez Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras quizás, Heráclito, Parménides y otros más de esta época. Alguien también podría recordar que en esta época se dio eso que se llama el paso del mito al logos. Alguien recordará quizás que la filosofía comenzó en Grecia en el siglo VII, a finales del siglo VII, a principios del siglo VI antes de Cristo. Otro tal vez recuerde que la filosofía es amor a la sabiduría, y uno más quizás recuerde también que los filósofos son unos sujetos que se hacen preguntas y que luego le buscan respuesta a la misma pregunta que ellos se han hecho. Todas estas ideas, una más, dos más, pueden venir, o todas tal vez, a la mente de la gente cuando se habla de filosofía. Sin embargo, yo quisiera puntualizar acá algunas ideas que me interesaría que queden claras primero para comprender lo que voy a decir a continuación. Es importante entender primero que antes de la filosofía hay otras instancias que tenemos que considerar a la hora de entender la filosofía. Primero, antes de la filosofía hay un filosofar. Sin un filosofar, la filosofía no es posible. ¿Y qué es el filosofar? Es esa reacción que tiene la persona cuando se para frente a un mundo que lo interpela, que le hace guiños, que lo desafía, que lo provoca. Cuando el hombre se enfrenta al mundo, a este mundo que le hace gestitos, que gesticula frente a sí y que lo invita a investigar, el hombre responde con una actitud inquisidora. Cuando digo el hombre me refiero al ser humano, no al varón. Al ser humano en general responde con una actitud inquisidora, y eso da lugar a la filosofía. Entonces, el hombre se pone frente al mundo. El mundo lo interpela, lo provoca, le hace guiños, le hace notar su presencia. El hombre responde frente a esto, filosofa, y después de esto recién viene la filosofía. Por eso entonces que la filosofía se la conoce como filos y sofía, como deseo, como un anhelo de alcanzar cierta sabiduría. En ese sentido también la filosofía es el primero y el más natural de los saberes, y es propio de todos los seres humanos sin excepción. Esto me interesa que quede muy claro
porque lo que quiero mostrar es que la filosofía no es griega solamente, sino que de todos los seres humanos. Puede haber filosofía en Grecia, en Asia, en Europa, en todas partes, y también en América Latina. Sin ninguna excepción, los seres humanos todos filosofamos. Todos lo hemos hecho alguna vez frente a situaciones excepcionales. Pero y si alguien no ha filosofado nunca, alguna vez lo va a hacer. Pero, por ejemplo, si a alguien se le murió un familiar y alguien va a pensar, murió esta persona, enterramos su cuerpo, pero eso fue todo. ¿Había en él algo más que el cuerpo que enterramos? Si había un alma, ¿dónde fue esta alma? ¿Dónde sigue esta vida? ¿Qué hay más allá? O cuando alguna vez en el campo, en una noche de playa, nos tiramos de la noche y miramos las estrellas y nos preguntamos qué hay más allá de estas estrellas, o quién creó todo esto, cómo surgió todo esto. Estamos filosofando. Por eso decía que todas las personas, sin excepción, filosofamos. Entonces la filosofía es propia de todos los seres humanos, sin ninguna excepción. Cuando la filosofía comenzó, se dio un primer fenómeno que fue lo que hemos conocido como el periodo cosmológico. Este periodo cosmológico se llama así porque la preocupación de los griegos fue cuál es el origen del cosmos, cuál es la materia primera, cuál es aquel principio desde donde surgió todo esto que vemos a nuestro alrededor, todo este mundo que vemos a nuestro alrededor. Y se dice que esta filosofía comenzó por ahí a fines del siglo VII, principios del siglo VI, cuestionando la forma de vida típicamente griega, que era la sociedad mítica. Los griegos tenían una religiosidad que estaba basada en mitos. Entonces se dice que los griegos se rebelaron y rechazaron el mito para buscar respuestas ahora no mediante un mito, sino mediante el uso de su racionalidad, que es el logos. Entonces aquí es donde Vernet dice que aquí se dio el genio griego, que fueron capaces de despertar del mito, rechazar el mito y buscar el conocimiento por el logos, lo que dio origen a la filosofía. Sin embargo, hay otros investigadores que han demostrado que la filosofía comenzó simultáneamente, en esta misma época, pero comenzó simultáneamente, además de Grecia, en China y en la India. Y hay investigadores también importantísimos, por ejemplo, un grupo de filósofos que son Kirk, Raven y Scofield, en un libro que se llama Los filósofos presocráticos, otro que es Francis Comfort, de la religión a la filosofía, Moses Finlay, por ejemplo, en el mundo de Odiseo, Werner Jaeger en la teología de los primeros filósofos griegos, y otros más también, han demostrado que los griegos navegaron por el mar Mediterráneo, tomaron conciencia, tomaron conocimiento de otras culturas del Asia Menor, de Mesopotamia, Babilonia, Egipto, y que este encuentro cultural significó aportes para ellos. Recordemos, por ejemplo, que Tales de Mileto estuvo en Egipto, que él midió la altura de las pirámides usando la proyección del sol, midiendo las sombras, que Anaximandro hizo un mapa que también es copia de otros mapas que ya habían en Babilonia. Entonces hubo un encuentro de culturas, y todo esto significó un cuestionamiento del saber que tenían los griegos y también de sus creencias. Entonces la filosofía no fue solamente una creación de un solo pueblo en particular, sino también de la colaboración del encuentro con otras culturas. Pero además, fíjense, les quiero compartir esto. El periodo cosmológico fue un periodo de la filosofía en que el interés de los filósofos era encontrar cuál era el origen del cosmos, cuál es la materia primera, lo que llamaban el arjé del universo, de dónde salió todo esto. Pero de pronto nos encontramos por ahí por el siglo V con que empezaron a ocurrir una serie de cambios en el tema político. A algunas personas les había ido bien, surgieron económicamente, tomaron poder en la parte política, hubo cambios sociales interesantes, hubo guerras, revueltas militares, cambios económicos, y eso derivó la preocupación de los griegos, ahora ya no mirando al cosmos, sino ahora preguntándose por cuestiones más emergentes, más urgentes, como el tema de la polis, lo que era la ciudadanía, el rol del hombre como zoon politikon. Aristóteles escribió en la política ho anthropos physei politikon zoon, lo que se ha traducido como que el hombre es un animal político. No me gusta mucho eso de animal, yo digo es un ser vivo que necesita de la sociedad para alcanzar su plena realización.
Entonces, esta es ahora la preocupación. ¿Cómo funcionamos en sociedad? ¿Cómo hacemos para que el hombre alcance su plena realización, que solamente le alcanza dentro de una sociedad? Por eso es que es un ser vivo que necesita la sociedad para alcanzar su plena realización. Luego, el imperio griego empieza a decaer, muere el 323, murió Alejandro Magno, el último gran griego que intentó mantener unida al imperio griego, y empieza la decadencia del imperio griego. Pero entonces aquí también empieza ahora una nueva época, y por lo tanto también la filosofía cambia de interés, cambia de objetivo, cambia también su propósito. Se vive una decadencia, hay un desencanto con todas las etapas anteriores del imperio griego, puesto que si se buscaba entender lo que era la eudaimonia, es decir, la felicidad, la paz, el progreso, el desarrollo pleno de las personas, y se había filosofado tanto en eso, se habían escrito libros, se habían hecho ensayos. Platón escribió en la República para enseñar a los griegos cómo tenían que hacer para vivir en una sociedad perfecta. Aristóteles escribió la política con el mismo propósito, pero finalmente ni la filosofía, ni nadie fue capaz de ofrecer al hombre lo que el hombre tanto buscaba, que era esa felicidad, esa paz, ese progreso. Entonces hay una decadencia, un desencanto, y se filosofa ahora de otra manera, buscando ahora desesperadamente qué es la felicidad. Pasaron algunos años, cayó el imperio griego, llegó el imperio romano, cayó el imperio romano, y nuevamente las preocupaciones humanas cambiaron. Ha llegado el cristianismo, se instaló en todos los círculos de poder, y enseñó a la gente que esa búsqueda de la felicidad era una torpeza, que la felicidad no se encuentra en esta vida. La felicidad se encuentra en la vida eterna, porque los seres humanos, cuando nacemos, estamos contaminados con el pecado original, y por lo tanto tenemos que buscar desesperadamente la salvación si no queremos ir directamente al infierno. Afortunadamente había venido Cristo, quien predicó un mensaje de salvación. Entonces la gente que acepte la enseñanza de Cristo, que se someta a las enseñanzas de la iglesia, va a ser guiado por la teología para alcanzar esa salvación que todo ser humano tiene que alcanzar, y solamente después de la muerte, viviendo junto a Dios, todos los que pueden llegar hasta allá, solamente los justos, esos sí pueden alcanzar la felicidad, que es vivir junto a Dios. ¿Y qué pasó en esta época con la filosofía? La filosofía dejó de ser importante porque la pregunta era, ¿usted quiere hacer arte? ¿Y para qué le sirve el arte? ¿Le salva el alma? No, entonces no sirve. ¿Quiere usted hacer música? Sí, pero si sirve para la iglesia, bien, pero si no, no, porque la música no salva el alma. Entonces, ¿qué sirve para salvar el alma? Solamente la teología. ¿Y la filosofía qué pasó? Bueno, Filón, Justino y Clemente de Alejandría van a decir, filosofía anquilae teologia est. Es decir, la filosofía no es más que la sirviente de la teología. La filosofía sirve, la vamos a dejar que funcione, pero solamente como ayudante de la teología. Fíjense, nuevamente cambiaron los intereses de las personas y nuevamente cambió el objeto de la filosofía. Luego vino el humanismo, el Renacimiento, vino la Edad Moderna. Nuevamente la cultura sufre un cambio radical de una cultura teocéntrica. Volvemos a recuperar una cultura antropocéntrica, donde el hombre es ahora el interés otra vez. Y la filosofía recupera finalmente el ideal que tenía antes en el tiempo de los griegos. Nuevamente la filosofía ya no es la misma, ha cambiado radicalmente. Con el tiempo aparecen en Europa ya otras filosofías, aparte de la griega, empiezan a surgir otras líneas de filosofía. La filosofía francesa, con Descartes, entre otros. La filosofía alemana, Leibniz y todos los que le siguieron. Hay una filosofía inglesa con John Locke y todos también los seguidores. Y posteriormente hay también una filosofía española. Es decir, hay distintas líneas de filosofía. Entonces, lo que yo quería entonces mostrarles con esto como conclusión, es que la filosofía es una ciencia, es una sola ciencia de tipo teórica, ¿ya? Y es una en cuanto lo que busca es un saber que sea universal. Pero tiene distintas vertientes que confluyen en ella. Así hay filosofía griega como mostraba, pero hay también una filosofía francesa, alemana, etc. Entonces, las distintas vertientes confluyen en ella y todas son válidas, son aportes, son como distintos ríos que llegan a un mismo mar. Pero también la filosofía, lo que se haga con ella, va a depender de la época, de la cultura o del lugar geográfico donde la gente esté
filosofando. Eso es lo que van a decir más tarde los partidarios de la filosofía latinoamericana, que la filosofía es un saber, pero es un saber situado, es decir, ubicado en algún punto del tiempo, de la cultura, del mundo. Entonces, en ese sentido nos preguntamos, ¿es posible entonces que hablemos de una filosofía americanista? Bueno, de hecho, Leopoldo, lo voy a decir en las palabras de Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, el gran filósofo mexicano, en su libro La filosofía americana como filosofía sin más, dice, ¿de dónde nos viene esta extraña preocupación? ¿Por qué llevamos a la historia de la filosofía una interrogante que nunca antes se había planteado? Eso es posible una filosofía latinoamericana. Y de hecho, hacemos una extraña filosofía. Esa extraña filosofía que los supuestos creadores de la filosofía miran con enojo y si acaso con ojos de misericordia. Y yo agrego, cuanto no de rechazo, porque se rechaza que pueda haber una filosofía latinoamericana. Entonces, planteemos el problema. El problema que se planteó cuando comenzó la filosofía latinoamericana a emerger es si en América se ha hecho filosofía y si ésta tiene algo que la pueda definir como latinoamericana. Y si hay algo que la pueda definir como latinoamericana, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es la característica que la define como específicamente latinoamericana y que la haga distinta de la filosofía griega, francesa, alemana, etc.? Eso es lo que se llamó en un primer momento la cuestión del ser y de la autenticidad de la filosofía latinoamericana, porque se quiere que una filosofía, además de ser latinoamericana, sea también auténtica, es decir, que responda a la realidad latinoamericana. Y bueno, si nosotros miramos la filosofía en América, en nuestros países, nosotros vemos que la filosofía se imparte en las universidades. Se dan clases de filosofía, se forma profesores, se forman magísteres, licenciados, se imparten doctorados, se hacen congresos permanentemente donde se juntan filósofos a discutir los grandes temas, se publican revistas, artículos, aparecen personajes que se dedican a estudiar determinadas corrientes, se especializan en determinadas corrientes de filosofía o también en la vida de un filósofo determinado. Sin embargo, la filosofía que nosotros conocemos en América y que se hace frecuentemente es una filosofía que no hace más que repetir los mismos temas que se han discutido siempre en Europa y viven con todo lo que se hace, sigue versando sobre la filosofía que se hace en Europa y no había una filosofía que se preocupara de los temas de América. Y dice el genial peruano Augusto Salazar Bondi en su libro Existe una filosofía en nuestra América, que la filosofía llegó a América con los conquistadores. Pero llegó con los conquistadores no para que aquí en América se hiciera filosofía, sino llegó primero que nada a la escolástica con el propósito de educar a los locales para que se acostumbraran a aceptar al rey de España y a aceptar también la enseñanza de la Santa Madre Iglesia para buscar la salvación de sus almas. Entonces, la filosofía llegó a nuestro continente, la escolástica fue la primera que llegó, pero llegó para servir a los europeos y para servir a la dominación de los pueblos americanos. Más tarde llegó la filosofía de la Ilustración, la que posibilitó las luchas por la independencia, y luego también se fueron llegando todas las demás tendencias surgidas en Europa. Y los filósofos latinoamericanos continuaron trabajando y siguen todavía con esos mismos temas y preocupaciones universales, entre comillas, que interesan a Europa. Y también, hay que decirlo, a esto a alguna gente no le gusta, también la filosofía se ha utilizado para justificar el statu quo, para subordinarla al servicio de ciertos intereses, privilegiar intereses religiosos o políticos, desligándola de su compromiso social. La filosofía tiene un compromiso social, es el hombre plantado frente al mundo que interroga al mundo para buscar entender cómo es el mundo y también cómo vivir bien dentro del mundo. Y justamente también tiene que ver con la realidad particular que tenga cada pueblo. Mi trabajo, que estoy presentando ahora, que es parte de un trabajo particular, les voy a poner esto solamente como ejemplo.
yo quiero mostrar en mi trabajo que de todas las vertientes que se indican como generadoras de esto que hoy día es la filosofía latinoamericana, hay un evento en América que no ha sido suficientemente valorado y que es una de las vertientes para mí de la filosofía latinoamericana que hay que considerar, que es la Revolución Mexicana. Nosotros aprendimos desde pequeños en el colegio, nos enseñan de la Revolución Mexicana, perdón, de la Revolución Francesa. Y nos enseñan que sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular. Pero cuando nos hablan de la Revolución Mexicana, se trata brevemente y nos muestran la imagen de unos tipos medio brutales, borrachines, armados, brutales, que por cualquier cosa al paredón y fusilan al primero que se le encuentra por delante, entonces matando a destajo. Pero la verdad es que la Revolución Mexicana tenía otros principios, otros postulados. Tierra para el que la trabaja, por ejemplo. Pero ¿por qué no destacar a la filosofía, por qué no destacar a la Revolución Mexicana? ¿Y por qué destacar más a la Revolución Francesa? La razón es muy simple, porque la Revolución Francesa plantea los ideales que son propios del liberalismo: libertad, igualdad, fraternidad, ¿ya?, para hacer negocio. En cambio, la Revolución Mexicana planteó la tierra para el que la trabaja. Eso suena a socialismo. Entonces, eso lo ocultamos mejor y demos la importancia a la Revolución Francesa, que dice lo que a nosotros nos conviene que diga: libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, la filosofía se manipula para que sirva a los intereses religiosos y políticos del momento en nuestros respectivos países. Entonces, convengamos entonces con que en América se ha hecho filosofía siempre. Desde que llegó la filosofía, se ha hecho filosofía. Pero se ha hecho filosofía en América. Por favor, les pido que pongan atención aquí a las preposiciones. Se ha hecho filosofía en América, pero no se ha hecho filosofía de América. Hay una diferencia. La preposición marca una bisagra que provoca un giro que es preciso y tremendamente importante. No es lo mismo filosofía en América que filosofía de América. Entonces, hacer filosofía de América significa poner a América y sus problemáticas como objeto del pensamiento filosófico. Y además hacerlo desde la particular mirada que da ver las cosas desde este rincón del mundo. Y ese es el propósito de la filosofía latinoamericana. Y yo les recuerdo que mirar el mundo desde Europa no se ve igual que mirar el mundo desde América Latina. Es otra la realidad. Entonces, la filosofía latinoamericana busca justamente eso: mirar al mundo, reflexionar, filosofar desde América. Entonces, digamos así como haciendo una definición de trabajo, que la filosofía latinoamericana entonces se comprende como una forma de filosofar acerca de América, de su realidad y sus problemáticas, desde la mirada particular que da a ver las cosas desde este rincón del mundo. Ahora, la filosofía latinoamericana no está desligada, no la entendemos como una filosofía americanista y cerrada aquí, sin nada que ver con la filosofía tradicional. No. La filosofía latinoamericana se la entiende como otra filosofía, simplemente otra filosofía, así como hay una filosofía griega, una filosofía alemana, una filosofía francesa, también una filosofía americanista, que es una filosofía como cualquier otra, solamente que se hace desde un enfoque distinto, ¿ya? Pero es tan válida como cualquier otra. En palabras de Leopoldo Sea, quien ya he citado otras veces, la filosofía latinoamericana significa replantearse las mismas preguntas que se ha hecho en la filosofía tradicional, pero desde nuestra realidad americana. Así lo dice Sea en su libro La filosofía americana como filosofía sin más. Preguntar por la posibilidad de una filosofía es preguntar por el verbo, el logos o la palabra, que hacen precisamente al hombre, que hacen del hombre un hombre, con mayúsculas, un ser humano. A este preguntar, decía, y este preguntar no fue impuesto, no fue planteado. Y los hombres de esta América, porque también lo somos, lo que estamos haciendo no es sino replantear el problema, pero desde nuestro particular punto de vista. Entonces, siguiendo con lo que dice Sea, si bien la filosofía americanista trata de una filosofía de y desde América, esta tiene que constituirse en una filosofía sin más, es decir, no tiene que quedarse en lo regional, sino constituirse en una filosofía de tipo general.
una filosofía como cualquier otra, una filosofía sin más, en las palabras de Sea. Después de todo un trabajo hecho por los partidarios de la filosofía latinoamericana, se han cuestionado algunas cosas que han sido aceptadas como preceptos indiscutibles. Pero en primer lugar, esa pretendida universalidad de la filosofía. Hemos dicho que la filosofía es un saber universal, por cierto que sí, pero eso no significa que su saber, el saber de la filosofía europea, tenga que ser aplicado a destajo y por igual a todos los lugares del mundo. No, cada rincón del mundo debe tener su propia filosofía. América por lo menos reclama eso, porque la filosofía es siempre un saber situado. Entonces, en conclusión, eso me gustaría que quedara en sus mentes como conclusión de lo que hemos estado conversando. La filosofía latinoamericana es una forma de pensamiento situado que realiza una reflexión desde América, desde el margen, desde este continente que está fuera al reverso de la historia oficial. Y desde aquí se propone juzgar y reinterpretar la filosofía que ya nosotros conocemos. Entonces, ¿y qué se va a cuestionar? Esta forma de hacer la filosofía toma distancia del eurocentrismo que ha tenido la filosofía, porque ha estado centrada siempre en Europa. Y desde aquí se trata de repensar la filosofía. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su sentido? ¿Y cuál es la función que debe cumplir? Desde este mundo, desde esta perspectiva. Finalmente, ya para terminar, porque no quiero abusar de su tiempo, quisiera hablarles brevemente de la necesidad de una filosofía americanista, no para los demás, sino para nosotros los habitantes de América Latina. En primer lugar, una de las grandes tareas que tenemos los habitantes de América es esta discusión respecto de cuál es nuestra identidad. Cuando uno lee, por ejemplo, les puse aquí una fotografía de Simone de Beauvoir, que escribió un libro, América día a día, donde hace un viaje por América, pero en su viaje de América nunca sale de Estados Unidos. Todo el viaje por toda América para ella es solamente Estados Unidos. Estamos hablando de una persona, de una europea, con un conocimiento de filosofía, de cultura en general, grande, y ella nunca se dio cuenta que Estados Unidos no es América, que Estados Unidos es solamente un país dentro de América. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa americano. Los estadounidenses van por el mundo diciendo, yo soy americano, yo soy americano. Bueno, pero lo que a mí me parece más triste es cuando un chileno, un peruano, un colombiano, un venezolano dice, o mexicano dicen, los americanos hicieron tal cosa. Y uno pregunta, ¿y usted, señor mexicano, usted no es americano, usted será europeo, será asiático? América es un continente que empieza en el norte y termina en el polo sur. Es un continente, no es un país. Americanos somos todos los que vivimos en América. Hace algunos años, alrededor de por ahí de 1970, por ahí parece, no, 92 por ahí más o menos, no me acuerdo bien la fecha, este minuto, hubo un gran encuentro de países, de pueblos americanos, que acordaron que a América le iban a llamar Avia Yala, recogiendo la propuesta del pueblo Cuna, de un pueblo aborigen que siempre pensó que América tenía esa visión de América y que para ellos se llamaba Avia Yala. Pero convengamos que América no tiene un nombre propio. El nombre americano se lo dieron desde Europa. Otra barbaridad también es que se le llama indios a los habitantes de América. En América no hay indios. Cuando Colón llegó a América, él pensó que había llegado a las Indias y él dijo que los que estaban aquí eran los indios. Pero lógico, ¿no? Que estaba en la India, la gente con la que se encontró tenían que ser indios. Pero después se comprobó que eso estaba equivocado y sin embargo se ha seguido llamando indios a los habitantes de América. Indios, claro, ahora sabemos que no son indios, pero no importa, total, estos tipos les vamos a llamar como quieran, porque da lo mismo. Incluso se discutió si eran humanos o no eran humanos. ¿Ya? Entonces, no importa, digamos, llamando indios, se da lo mismo. No tiene mucha importancia porque son de América. Otra barbaridad también que había comentado hace un ratito, llamarnos latinos. Latinos son los seguidores, los herederos del Imperio Romano. Entonces nosotros no somos latinos, somos americanos. Nosotros aceptamos mansamente que se nos llame latinos
cuando eso no es correcto. Pero no tenemos tampoco otro nombre más propio para llamarnos, porque aceptamos el de latinoamericano, pero no es el que nos corresponde. Entonces también habría que discutir eso. El tema sería más o menos unos puntos dentro del tema de la identidad americana. También una tarea importantísima que tenemos los pueblos americanos es de lograr una segunda y definitiva independencia. Dice los seguidores de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, un tremendo personaje, un tremendo filósofo argentino radicado en México, fallecido el año pasado, hablaba también, junto a otros, de que la independencia americana que vivía al principio del siglo XIX, lo que hicieron fue independizarse de España, pero quienes aprovecharon de la independencia fueron los terratenientes, los latifundiistas, los dueños de la incipiente industria que empezaba, y se apropiaron de ella para no pagarle impuestos a España. Pero la gente que perdió la independencia, el pueblo llano, cambió solamente de amo, pero siguió siendo dependiente ahora de otras personas, así como antes dependía del rey de España. Pero no ha habido una verdadera independencia, solamente hubo un cambio de amo. Entonces se plantea también lo de la segunda independencia. Por cierto, esto que estoy planteando son temáticas, nadie entiende todavía, no tengo yo ni nadie, creo, una respuesta a esta interrogante. Son acuerdos que tienen que surgir de la discusión entre los americanistas, de todos los americanos. Pero tenemos que cumplir primero que nada algunas tareas previas. Por ejemplo, unirnos. Nosotros vivimos peleando entre nosotros, unos con otros, peleas, rencillas por límites, por cuestiones que al pueblo, a la gente del pueblo, poco le interesa. Si pudiéramos unirnos como pueblos, alguien piensa alguna vez, ¿qué pasaría si todos los pueblos latinoamericanos nos uniéramos en un solo continente? Aquí hay de todo para sobrevivir. No necesitaríamos a nadie para sobrevivir y podríamos nosotros plantear al resto del mundo una economía, una unidad, una moneda. Podríamos marcar la diferencia en el resto del mundo, seríamos un continente poderosísimo. Pero así divididos somos más fáciles de dominar. Pueblo dividido, ganancia para el conquistador. Y también otra tarea importante que tenemos que resolver los americanos es el tema del colonialismo mental. Nosotros todavía seguimos pensando todavía como colonia. Tenemos pueblos en América, pueblos con una cultura que se vio interrumpida por la llegada de la conquista. Estas culturas florecientes tenían avances. Sí había pueblos muy primitivos, eso tenemos que reconocer, los pueblos que estaban todavía muy atrasados, pero había culturas importantísimas, como la cultura chavín, la cultura de los chachapoyas, los aztecas, los mayas, que tenían descubrimientos, tenían el calendario maya, por ejemplo, sus estudios en astronomía, en matemática, tenían conocimiento, el mismo Perú, este lenguaje que se transmite a través de los quipos. Había una cantidad de pueblos que tenían un tremendo desarrollo, y ese desarrollo se interrumpió. Y esos pueblos fueron reducidos al concepto de salvajes, de primitivos, a los que había que socializar. Y nosotros seguimos repitiendo esos modelos, seguimos siendo colonias en nuestra mente. Entonces, también es un trabajo que tenemos que superar más adelante. Entonces, bueno, la filosofía latinoamericana, un poco, esas son sobre eso versa. Para terminar, yo quisiera solamente ofrecerle a modo de guía a algunos de los muchos exponentes de la filosofía latinoamericana. Parto por el gran Augusto Salazar Bondy de Perú, con su librito pequeño pero maravilloso, lleno de pólvora, lleno de poder, que es Existe una filosofía en nuestra América. Leopoldo Sea, con esa filosofía americana como filosofía sin más. Enrique Dussel Ambrosini, de Argentina, con trabajos como... tenía un libro por acá de Dussel para mostrarle algunos. La filosofía del sur, por ejemplo, donde habla de la descolonización y la transmodernidad. La filosofía de la liberación y otros textos más también. Internet está llena de libros de Enrique Dussel. En la página de Enrique Dussel se puede ir y uno puede descargar todos sus libros, que son todos gratuitos en PDF. Bueno, eso ha sido mi presentación. Yo tengo que hacerme cargo de que a veces plantear estos temas es un poco conflictivo, que nos golpea, que nos remece, y más de alguno pueda ofender, pero no ha sido mi intención esa, sino que
simplemente mostrarles una realidad que es como vemos nosotros la realidad americana. Les agradezco muchísimo por la paciencia de haberme escuchado y quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, maestro Merardo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos acá una primera pregunta. Latinoamericana es porque nuestro idioma español proviene del latín. Los de Brasil que hablan portugués también provienen del latín. No entendí por qué no somos latinoamericanos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el método de la filosofía? Se dice que es ciencia y toda ciencia debe tener un método. Esa es la pregunta, maestro Merardo. Ya. Nosotros hemos heredado una cultura, que es la cultura latina. Y en ese sentido, nosotros tenemos un idioma que es heredado de España, tenemos una religión, tenemos todo un saber que España nos heredó. En ese sentido, nosotros seguimos la herencia latinoamericana, perdón. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos latinos? Esa es la pregunta que planteaba. Nosotros no somos latinos porque no tenemos ninguna conexión con el Imperio Romano. Se nos ha impuesto una cultura latina, pero que no es la nuestra. Eso era un poco brevemente lo que me había preguntado. Y la segunda, hay un error cuando la gente habla de la filosofía como ciencia. La gente entiende la ciencia como las ciencias experimentales solamente. Sin embargo, tenemos que entender que la ciencia es un conjunto de saberes. Hay ciencias experimentales como la filosofía, como la física, la química, etcétera, que son ciencias experimentales. La filosofía no es ciencia como esta ciencia. Hay ciencias sociales como la antropología, por ejemplo, la sociología. La filosofía no es ciencia social como la antropología. Hay ciencias teóricas como la matemática y ahí está la filosofía. La filosofía es una ciencia, pero es una ciencia teórica. Ahora, los métodos de la filosofía, estaba leyendo por acá en un librito de José Ortega y Gasset, no sé si lo pueden ver, se llama ¿Qué es la filosofía? No sé si ahí lo pueden ver. Entonces, cuando Ortega le hace esta pregunta, si la filosofía no es ciencia, dice, no, la filosofía no es ciencia, es más que ciencia, porque la filosofía es la base de todas las ciencias. Métodos de la filosofía, todos, porque los métodos de investigación son primero que nada métodos filosóficos. La filosofía inventa todos los métodos y se los pasa a la ciencia a través de la epistemología. Creo que con eso respondí su pregunta. Sí, maestro. Sí, muy claro, muy didáctico su respuesta. Bueno, acá uno de los participantes que ha hecho las preguntas, todo muy aclarado. Hay que delimitar lo que es la ciencia, que tiene un método científico, y la filosofía, que tiene otros métodos propios, ¿no?, de la disciplina. Y muy claro que la filosofía sabemos que es madre de todas las ciencias. Y esto es otro tipo de ciencia, no es ahí la ciencia, eso tenemos que sacarnos de la cabeza. Las ciencias, como nosotros las conocemos, tenemos el concepto de ciencia como un grupo de ciencia, una parte de la ciencia, que son las ciencias teóricas. Pero la ciencia es mucho más que eso. Eso es lo que quería decirles. Muy bien. Muy agradecido su ponencia. No sé, dejamos a la doctora Evelyn para ver algunas palabras finales del comentario del ponente. Sí, claro que sí, ya que está levantando Rodney su mano. Sí, ya, coméntanos. Buenos días, ante todo, y un saludo cordial al maestro Merardo, una gran exposición sin duda y muy enriquecedora. Sí, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar dos preguntas concisas, ¿no? El primero mencionó que la filosofía nació desde Grecia en tiempos anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿acaso en esos tiempos los pueblos originarios no tenían un pensamiento filosófico? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué el desinterés en el amor a la filosofía en los jóvenes de esta última generación? Gracias, Rodney. Cuando yo contaba que la filosofía surgió en Grecia, decía que en esta época, o sea, la historia nos ha mostrado que la filosofía surgió en Grecia. ¿Ya? Y yo decía que hay un investigador llamado Bernet, que no me acuerdo el nombre hoy día, el Alzheimer me está alcanzando,
Entonces, Vernet planteó que la filosofía surgió porque los griegos eran un pueblo genial. Pero los otros investigadores que yo les he mostrado, que traté de resumir, por ejemplo, el mundo de Mose Finlay tiene este libro que se llama El mundo de Odiseo. Werner Jaeger, ¿ya? Este libraco fabuloso, la teología de los primeros filósofos griegos. Este otro genial, Kirk, Raven y Scofield, los filósofos presocráticos, donde se nos muestra que los griegos navegaron por el Mediterráneo, llegaron al Asia, llegaron a Egipto, llegaron a Babilonia, a la Mesopotamia, y tuvieron contacto con ellos y aprendieron de ellos y trajeron de allá también una serie de teorías de ciencias. Entonces, la filosofía fue una construcción colectiva. ¿La hicieron los griegos? Sí. Su genio sí construyó todo esto, pero hicieron una síntesis con lo que encontraron en su vivir por el mundo. Entonces, la filosofía no es exclusivamente griega, sino que también nació con el aporte de todas las grandes culturas de aquella época. Los griegos tuvieron la genialidad de haber hecho esta amalgama y mostrarnos este resultado que los otros todavía no alcanzaron a hacer. Pero también hay gente que dice que la filosofía nació en Grecia, pero también en China y en India en la misma época. Eso es lo que les contaba hace un minuto. ¿Ya? Ahora, lo otro, la segunda pregunta, espero haber respondido en la primera, Rodney. La segunda pregunta es más complicada porque yo ya dejé la juventud hace rato, entonces estoy más lejos de eso. Pero vivimos una época, Rodney, que no es solamente la juventud. Hoy día vivimos una época en que la gente está interesada en cuestiones superfluas, de poco interés, de poca monta. Fíjate nada más, mira los programas de televisión, la televisión que ve la gente, puros programas sonsos, de gente hablando de que esta cantante se le quebró el taco mientras iba caminando, y se completan programas enteros para hablar de la tipa que se le quebró el tacón del zapato mientras caminaba, y cuando se podría ocupar ese espacio en la televisión era hacer cosas más interesantes. Esto que te he planteado, la filosofía latinoamericana, leer, investigar, de comprometerse con su continente, con una filosofía que sea nuestra y descubrir qué es lo nuestro. Cuando uno investiga, Rodney, las culturas precolombinas, las culturas antiguas de América, es un empaparse de sabiduría, de investigación, de avances. Entonces uno dice, ¿por qué dijeron que estos tipos eran salvajes, eran primitivos, si aquí había culturas más avanzadas que en Europa, cuando llegaron los europeos? Entonces lo que hubo fue esto que se llama un colonialismo mental. Se invadió y se aplastó lo que aquí había para imponer una cultura nueva. Eso hacen los imperios, tampoco no es malo eso. Eso hacen los imperios. Entonces los jóvenes, si aprendieran estas cosas, tendrían tiempo, los jóvenes tendrían la motivación para buscar, entender esto. ¿Por qué estamos peleando entre nosotros de repente? Yo me encuentro con gente todavía que pelea, tú eres peruano, yo soy chileno, y pelean por la guerra del Pacífico, pero qué cosa más estúpida. Y eso pasó hace más de 100 años. Y al final de cuentas, ¿quiénes ganaron la guerra del Pacífico? No la ganó ni Chile, ni Perú, ni Bolivia. Nosotros pusimos los muertos. ¿Quiénes ganaron? Los que se quedaron con toda la riqueza que significó después el atropello que siguió posteriormente. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con la guerra del Pacífico? No ganamos nada. Perdimos todo. La sangre, el sudor de la gente que murió. Entonces, pelear por esas cosas es cuando debemos estar unidos y luchar juntos. Juntos podemos ser poderosos. Gracias, maestro. Acá tenemos los saludos en el chat de diversos sitios, de Puno, de Angola, y también encontramos algunas preguntas por aquí. Excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuáles son las tendencias actuales en la filosofía? En la filosofía latinoamericana, ahí está la filosofía latinoamericana en particular, distintos investigadores en todo el continente. Pero hay una teoría, en los años 70 ha ganado mucha fuerza una teoría que se llama la filosofía de la liberación, cuyo exponente es el señor Enrique Dussel, a quien nombré hace unos instantes. Entonces Enrique Dussel plantea una filosofía de la liberación, liberarnos, conquistar nuestra segunda independencia. Filosofía de la liberación, Enrique Dussel. Busquen a Enrique Dussel, búsquenlo en internet, busquen su página, está toda su bibliografía. Se puede descargar gratuitamente en PDF y leer. Es un hombre genial, es un sabio genial. Tuvimos hasta el año pasado viviendo entre nosotros un hombre sabio, un tipo con una cultura espectacular, un hombre que leyó a Marx en alemán y lo tradujo al español.
y sin embargo no es marxista. ¿Ya? Y hay muchos filósofos más también, interesantísimo. Filosofía de la liberación es la parte más moderna de la filosofía latinoamericana. Bien, maestro, bien, maestro. Aquí hay una pregunta que ya respondió usted, por adelantado. La pregunta era, ¿qué define la filosofía latinoamericana? Y usted ya lo acaba de responder. Sí. Y una última pregunta que dice acá, ¿cómo investigar en artes y filosofía? Dice aquí. Bueno, yo trabajo en filosofía, pero para mí la filosofía no está segregada, no está separada de otras áreas. Yo soy también escritor. Estoy participando en este mismo minuto en un campeonato internacional de poesía que se está dando en Venezuela. Entonces, yo también hago arte, pero yo no puedo ver a la filosofía separada de la ciencia, esa forma en que nos enseñaron a nosotros la ciencia en el colegio. Matemática. Ya, entonces ahora es matemática solamente. Después se cambia la hora, un recreíto, y empezamos con otras disciplinas que parece una cosa completamente distinta. El saber humano es unitario, es un solo saber. Entonces, cuando yo investigo filosofía, no puedo dejar de considerar que tengo que escribir bien, con estilo. Debo leer, si me sirve la filosofía. Por ejemplo, cuando busco en los países, en los pueblos latinoamericanos, cuando veo yo, por ejemplo, ¿cómo aprendo los pueblos latinoamericanos? Entendiendo su poesía, entendiendo su teología, su metafísica, entendiendo su arte, su lengua, su idioma. Entonces también me meto con la cultura. Entonces no es separado. Bueno, se decía hace un ratito, alguien mencionó por ahí que la filosofía es la madre de todos los saberes, y efectivamente cuando uno empieza a filosofar, uno se abre al mundo, pero no se para en estancos, sino que uno se abre al mundo y investiga abierto con todo lo que venga, así como encuentro en la poesía inspiración. ¿Quién ha leído de ustedes Altura de Machu Picchu de Pablo Neruda? Es una tremenda una reflexión filosófica respecto a la identidad latinoamericana. No es solamente poesía, es también filosofía lo que está allí. Entonces, no están separados los estancos. Investigue usted el tema que a usted le interese e integre todos los saberes, porque la filosofía, el conocimiento es integral. Eso quería decir. Gracias, maestro. El tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, hay todavía varias preguntas, pero bueno, tenemos que regirnos al tiempo. Agradecemos su participación y vamos a darle un certificado. No sé si podría compartir nuestra gerente general, Evelyn. Yo mientras que hacen eso, yo los invito a que ustedes contacten, busquen mi contacto en el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades. Busquen ese contacto en la página web, está en mi presentación, o si no, con Evelyn, pídanle los contactos y revisen nuestro sitio de YouTube. Ahí hay muchas otras ponencias, muchos otros temas de discutir. Y contáctenos y le dejamos la puerta abierta para que ustedes quieran también presentar con nosotros cuando les parezca interesante. Gracias, maestro. Me da resultado. Acá podemos ya visualizar su certificado de participación, su reconocimiento. Institución Secagen, SACS, otorga el presente reconocimiento al maestro Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca por su valiosa participación como ponente destacado en el primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2024. El primer Congreso Internacional expedido en la ciudad de Huancayo, Perú, al 15º día del mes de junio de 2024. Ahí están las firmas todavía. Bueno, todavía no está la firma respectiva, pero bueno, se le va a oficializar luego. Por ahora tenemos esta presentación y este reconocimiento de todos por su productiva participación que nos ha dejado con muchas reflexiones. Y seguramente vamos a visitar su página, que usted muy gentilmente nos está ofreciendo. Aplausos nuevamente reiterativos. Gracias, maestro Sepúlveda. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias. Voy a tomar la posta en estos momentos para también brindarle un fuerte voto de aplausos nuevamente al maestro Merardo Sepúlveda, un reconocido escritor, investigador, filósofo chileno, que tengo la suerte y el agrado de tener una amistad bastante grande con él, y el día de hoy me está apoyando incondicionalmente. La verdad, muy destacado su presentación, maestro Merardo, y
felicitarlo realmente, y es verdad, él comparte mucha información a través de muchos grupos de investigación, es un investigador muy destacado, y lo podemos seguir por su Facebook, página de Facebook y redes sociales como Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca, y también por el grupo de WhatsApp de investigadores. Voy a ir compartiendo material sobre lo que viene realizando dentro de su trabajo profesional. Nuevamente, las felicitaciones por su destacada participación el día de hoy, y le dejamos para que nos pueda dar algunas palabras al respecto de del desarrollo de su ponencia, maestro Merardo. Solamente para despedirme y agradecerles la invitación. Me he sentido muy grato de estar con ustedes. Mientras voy hablando, miro sus caras a través de la cámara y me doy cuenta del interés que ponen, y me siento contento de que lo que estoy haciendo llega a algunas otras personas. Si yo pudiera pensar hoy día que al menos uno o una de ustedes le llegó algo de lo que dije, y va a llegar a la casa y va a empezar a buscar algo de América Latina, y se va a empezar a leer, va a empezar a investigar, y le va a picar el bichito. Tal vez un día nos encontremos juntos haciendo una ponencia, quién sabe, y yo me sentiría feliz de que alguien hoy día estuviera interesado en reflexionar sobre esto que está nuestro, que es nuestro continente, nuestro destino, porque somos un continente que tiene un destino común, aunque aparentemente estemos separados y peleando entre nosotros. Pero recuerden siempre esto: separados somos débiles, fáciles de dominar, pero si nos uniéramos seríamos un continente fuerte. Claro, es difícil, no lo van a permitir algunos, pero hay que intentarlo. Muchas gracias por la paciencia también de haberme escuchado. Muchas gracias a usted, maestro Merardo. Los aplausos, el abrazo y el cariño desde acá de Perú. Muchísimas gracias por su gran presentación.